Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gerardo Laveaga y en nombre de la Comisión de Ciencia, Cultura, Educación y Derecho, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del lunes 25 de septiembre. El tema que hoy analizaremos es el libro de texto gratuito, el nuevo libro de texto gratuito. Hay porras, hay críticas. La perspectiva que tienen los abogados, y la barra tiene que pronunciarse naturalmente, es desde una perspectiva constitucional y legal. Por eso hemos invitado a un grupo de expertos, tanto jurídicos como de contenidos y de metodología. Quiero hacer dos aclaraciones antes de cederle la palabra a Julieta Ovalle, que será nuestra anfitriona esta tarde. La primera, invité a varias mujeres, a varias barristas, invité a dos expertas en materia educativa, a la presidenta de alguna asociación civil importante y a Pilar Batista, una muy importante pedagoga. Pero bueno, todas me declinaron por alguna razón. Algunas me decían no somos expertas, otras me decían yo estaré en Madrid, yo estaré fuera de la ciudad. No se puede entender un evento educativo, particularmente sin la participación de mujeres. Pero quiero dejar constancia, y así se lo dije a mis colegas, de que buscamos mujeres, porque esto no es el club de Toby y las mujeres siempre enriquecen todo debate. Qué bueno que Julieta vaya a coordinar este pequeño panel. Segunda observación, veo que hubo juego de palabras, ojeando y ojeando, una ojeada y una ojeada. La ojeada con H es echarle una ojeada con las hojas, la ojeada es con los ojos. Pero finalmente las palabras se encuentran en un Zoom como este, porque vamos a ojear y vamos a ojear. La palabra puede ser superficial, pero con una hora que tenemos es muy difícil hacer un análisis de fondo. Julieta, hecho estos comentarios, te pido que asumas la sesión y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, Gerardo. Y muy bienvenidos todos. Muchas gracias a nuestros expositores, a todos los que participan el día de hoy. Y como ya lo anticipaba Gerardo, vamos a dar una ojeada a los nuevos libros de texto gratuito que están relacionados directamente con uno de los derechos más importantes a los que tenemos como seres humanos, que es el derecho a la educación. Y este derecho a la educación, además, particularmente, es un derecho de la niñez. Recordemos que los derechos de la niñez se rigen por el interés superior del menor. Es un derecho sumamente importante. Junto el derecho a la salud, yo creo que son los pilares en los cuales se va construyendo una nación fuerte, una nación de individuos libres y responsables. Por eso es tan importante que este derecho se proteja y se haga valer. Y de acuerdo al artículo 3º constitucional, este derecho, la manera en que este derecho se garantiza por el Estado, tiene que seguir ciertos principios. Y en las últimas semanas ha habido una gran polémica en torno a estos nuevos libros de texto gratuito. Y a lo mejor muchos hemos oído muchas de las críticas, a lo mejor incluso muchas de las alabanzas, pero no le hemos echado una ojeada en realidad a estos libros de texto gratuito. Y el día de hoy nos acompañan 4 expertos en el tema que nos hablarán en una primera instancia 6 minutos cada uno y posteriormente otra ronda de comentarios por 6 minutos. Entonces quisiera darle el uso de la palabra a nuestro primer experto, a Miguel Augusto Castañeda, por favor, para que nos comente su punto de vista sobre estos nuevos libros de texto gratuitos. Sí, muchas gracias, Julieta. Buenas tardes a todos. La perspectiva y el análisis que voy a dar en esta ojeada a los libros de texto es básicamente, mi intervención la voy a centrar mucho en lo que es el marco normativo, de dónde deriva este derecho, esta obligación de autorizar los libros de texto gratuito por parte de la SEP. Y sin más, empezando el análisis, pues lo encontramos desde la Constitución misma, o sea, partiendo del artículo 1º, que establece que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano hace parte, así como de las garantías para su protección. Esto es importante porque vamos a ver que el artículo 3, bueno, dentro del artículo 1, vemos también una obligación importante que señala que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Y así, entrando en materia, vemos que el derecho humano del que adelantaba Julieta, el derecho humano a la educación, pues está regulado, ampliamente regulado en el artículo 3.
En la parte conducente, en lo relativo a todo este preámbulo de cómo surge la obligación de autorizar los libros de texto, vemos en primer lugar pues, el enunciado con el que inicia este precepto constitucional, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación. Más adelante el propio artículo señala que el Ejecutivo Federal determinará, cuando vemos aquí Ejecutivo Federal, pues es la SEP, determinará los planes y programas de estudio de la educación básica. Voy a orientar todo mi análisis efectivamente nada más en el tipo de educación básica, que es donde están donde fueron emitidos estos libros de texto, principalmente pues para primaria y secundaria. Entonces, la obligación que vemos en términos del artículo 3 constitucional es que la SEP debe de emitir estos planes y programas de estudio para la educación básica. Y para tal efecto, para emitir estos planes y programas de estudio, ¿a quién debe de considerar? Pues debe de considerar en términos de lo que la propia Constitución establece, a los gobiernos de las entidades federativas, a diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen realidades y contextos regionales y locales. Estos planes, en términos de lo que señala el propio tercero, deberán tener perspectiva de género y en orientación integral, por lo que deben de incluir, que esta es una de las dudas que ha habido, bueno, las matemáticas sí, el alcance, que sí, que no deben tener estos libros. La propia Constitución establece que deben incluir el conocimiento de las ciencias y humanidades, las enseñanzas de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, así como lenguas extranjeras, entre otras asignaturas. Entonces, esto vemos que esta obligación del contenido que deben de tener este plan y programas de estudio, pues aquí está desde la propia Constitución establecido. El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, porque mucho se ha hablado de que ahora se le quiere dar mucho peso a la parte empírica, a la parte de lo que sucede en tu comunidad y demás. En términos de la Constitución, esta orientación siempre debe estar basada en lo que es el progreso científico, luchando contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, y los prejuicios. Y además será de excelencia. Este fue un cambio que tuvo la Constitución publicada el 15 de mayo de 2019, en la cual anteriormente se establecía que la educación debía ser de calidad. Se cambió para, ya en esta administración, a que la educación dice que debe ser de excelencia. O sea, no entiendo mucho la diferencia entre calidad y excelencia. Se alegó mucho que pues esto implica algún mayor grado de tecnicismo, de rigor en la enseñanza, subiéndola de calidad a de excelencia. Hoy la Constitución dice que esta educación debe ser de excelencia. Este derecho humano lo encontramos ampliamente materializado posteriormente en la Ley General de Educación, que esta ley es una garantía del derecho a la educación que está reconocido en el artículo 3. Como veíamos, el artículo 1 de la Constitución dice que se deben de respetar los derechos humanos y las garantías para protegerlo. ¿De qué manera se protege este derecho humano o se regula? Pues a través de la Ley General de Educación, entre otros instrumentos. Este ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general. Establece que el Estado debe priorizar el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, el desarrollo de los programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional debe estar garantizado por las autoridades. Entonces, como vemos aquí haciendo un primer corte, se le da mucho peso, de ahí deriva el contenido y el camino que deben de seguir estos libros de texto, pues de estos planes y programas de estudio que tiene obligación de publicar la SEP, oyendo a todos los actores que ya habíamos mencionado. El Estado fomenta, aquí vuelve otra vez a recalcar la Ley General de Educación, fomentará la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como los distintos actores involucrados en el proceso educativo y en general todo el sistema educativo nacional. Se habla de una orientación integral en la nueva escuela mexicana, que debe de comprender la formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada formación de maestras y maestros en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La orientación integral en la que se debe formar esta nueva escuela mexicana debe de considerar un pensamiento, aquí vuelve a recalcar la Ley General de Educación, un pensamiento lógico-matemático y la alfabetización numérica, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico, el pensamiento filosófico, histórico y humanístico, el pensamiento crítico, entre otros. Son obligaciones que vienen de la Ley General de Educación. Hablando de los planes y programas de estudio, la ley señala que estos planes y programas
deben de favorecer el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria, secundaria, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular, diferenciado que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y diversas regiones del país. Y los propósitos deben estar contenidos en procesos y estrategias educativas, en recursos didácticos y evaluación del aprendizaje y de su acreditación. Se deben establecer de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas, entre otras. Y aquí viene una parte importante, derivado de estos planes y programas, señala que los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para impartir educación por el Estado, es decir, el criterio orientador se deriva de este plan y programas de estudio, y derivado de esto es que se materializa el contenido de los textos, de los libros de texto. Esto es importante por lo que vamos a ver más adelante en un análisis de los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió primero en este caso para ver si hubo o no una violación a este procedimiento? Aquí este artículo señala que estos libros deben derivar, precisamente deben de cumplir con los planes y programas de estudio, deben estar íntimamente ligados a cumplir con ese objetivo. Y serán los autorizados por la Secretaría, es decir, se tienen los planes y programas de estudio primero, en este caso, como estamos hablando de la educación tipo básica, es un plan y programas de estudio, se debe tener ese plan y posteriormente se emiten los libros de texto con base en este plan y los autoriza la Secretaría en los términos de la ley. Por lo que dice el propio artículo, queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o utilización de libros que no cumplan con este requisito. Esto es importante que lo tengamos en el radar. Las autoridades escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento a las autoridades educativas correspondientes cualquier situación contraria a este precepto. Esto es muy importante porque nos da el orden. ¿Qué es lo que está materializando? ¿Qué debe contener estos libros de textos? ¿De dónde deriva lo que se va a plasmar en los mismos? Pues del plan y programas de estudios. La Secretaría determinará estos planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana de la educación preescolar, primaria, secundaria. Para tales efectos, la SEP debe considerar la opinión de los gobiernos de los estados, vuelve a repetir otra vez aquí lo que señala la Constitución, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen realidades y contextos regionales. Las autoridades educativas de los gobiernos, de las entidades federativas y municipios podrán solicitar incluso actualizaciones a estos planes y programas de estudio para atender su carácter regional. En la elaboración de planes y programas de estudio, se podrá fomentar acciones para que emitan su opinión, no solo los actores que ya les señalé, sino también los maestros, maestras, así como los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También es importante y valioso la opinión que emitan al respecto. Perdón aquí, Julieta, si me dices, si me paso de tiempo, si me puedes advertir, no sé, un minutito antes, y ahí voy cortando mi... ¿Ya? Corto, primera Ya intervención. estamos sobre el tiempo. Muchas gracias, me le gustó. Perdón que esté de tirana del tiempo, pero No, queremos está bien, está ajustarnos lo perfecto. más posible a la hora. Muchísimas gracias. Como vemos, hay todo un marco jurídico en torno a estos libros. No pueden ser un capricho, no pueden ser resultado pues, de una sola voluntad sin que haya todo este consenso y este trabajo que se prevé en la Constitución y en las leyes. Y ahora seguirá comentándonos sobre el tema Eduardo Andere. Por favor, tienes el uso de la palabra. Gracias, Julieta. Bueno, yo creo que aquí estamos viendo el caso de que realmente un capricho puede ir en contra de la ley. O sea, aquí el marco jurídico realmente yo creo que se lo pasaron por el arco del triunfo. O sea, se incumplió el procedimiento, no se consultó a los expertos, se expidió en función a unas epistemologías o a una ideología conocida como epistemologías del sur, que no están bien asentadas, digamos, dentro de una literatura científica, ordenada, revisada, estudiada por pares, etcétera, analizada y evaluada por pares. Entonces sí tenemos el caso de que no hay de que existe un orden teórico, existe un orden jurídico de acuerdo a algunas de las normas que estaba mencionando Miguel Augusto, pero con todo y eso se la pasaron por el arco del triunfo. Para empezar, los libros de texto se publicaron antes que que el plan y los programas de estudio, ¿no?
El segundo es que no consultaron a los sectores involucrados. Y el tercero es de que los libros de texto realmente fueron cuestionados seriamente por pedagogos o por expertos, digamos, en la enseñanza de las diversas materias que contienen los libros de texto. Entonces, estamos viendo realmente el caso de que el Estado de Derecho se puede violentar y no pasa nada. Al final del día no pasa nada, ¿no? Los juicios de amparo, hasta donde tengo entendido, todavía no están resueltos en su última instancia y nada más protegen a los promoventes del juicio de amparo. Entonces, algunos de los estados de la República utilizaron, digamos, el tema de los juicios de amparo o de las demandas de amparo para no repartir los libros de texto, pero al final del día, a través de presiones políticas difíciles de documentar, algunos de estos estados que se habían opuesto, digamos, a los libros de texto, los empezaron a repartir bajo el supuesto de que los juicios de amparo no estaban todavía. Primero utilizaron el que no estaban todavía resueltos en su última instancia para no repartirlos. Y luego utilizaron ese mismo argumento para repartirlos. Entonces, al final del día lo que tenemos es de que no importa cuál sea el diseño jurídico institucional, ¿no? La política va por encima del derecho. Y eso es muy grave. Eso es realmente grave. Y yo no me voy a meter al detalle de los libros de texto porque es materia de los expertos en la enseñanza de los libros de texto, ¿no? Hay expertos en la enseñanza de las matemáticas que no necesariamente son matemáticos teóricos, son expertos en cómo se debe enseñar las matemáticas a los niños de acuerdo a sus edades. Hay expertos en la enseñanza del español, expertos en la enseñanza de las ciencias, expertos en la enseñanza de las artes, y la mayor parte de ellos se han opuesto. Quienes han defendido con amplitud de adjetivos a los libros de texto son las mismas personas que los elaboraron. Son las personas que fueron invitados a través de mecanismos no previstos ni por la ley ni por la lógica pedagógica para elaborar los libros de texto. Pero en su mayoría, de lo que yo he leído y he escuchado, las críticas más fuertes y más severas a los libros de texto vienen de los expertos en la elaboración de libros de texto y en la enseñanza de estas materias. Elaborar un libro de texto no es, no es la materia propia de las personas que dice la SEP que participaron en la elaboración de los libros de texto, porque la SEP se acoge al argumento de que por primera vez se invitó a participar a las maestras y a los maestros que están en el aula y que son los que realmente saben lo que sucede en el aula para elaborar los libros de texto. Ser maestra o maestro no te califica para escribir un libro de texto. Para eso se requieren otro tipo de habilidades. Los maestros están formados en México y en el mundo para sentarse frente a grupo, pero no para elaborar libros de texto. Y a ellos fue a los que se invitó a la elaboración de los libros de texto. Entonces, lo que debemos traer, digamos, a colación de todo esto es, de alguna manera, estamos, o el sistema, o la SEP, o el Ejecutivo Federal, o el Estado en su conjunto, al haber permitido que esto llegara hasta sus consecuencias últimas, que es repartir los libros de texto, a pesar de que fueron cuestionados tanto jurídicamente como pedagógicamente, es que está bien hacer las cosas mal. Estamos de alguna manera justificando que hacer las cosas bien está mal. Y quien lo está haciendo mal
¿no? Es la SEP y no se está diciendo que lo está haciendo bien. Y al final del día lo que tenemos es una, pues algo no suena bien, una enorme cacofonía que sea la SEP como la máxima autoridad, digamos, de la política educativa del país, la que esté mandando el mensaje de que está bien violar la ley, de que está bien violar el marco jurídico institucional, de que está bien el que hacer los libros de texto con prisas y al garete. Y respecto a lo que tú estabas leyendo, Miguel Augusto, creo que es el artículo 22 de la Ley General de Educación, si no me equivoco, de que no pueden los maestros utilizar otros libros de texto que no sean los autorizados por la SEP. Creo que la ley dice que se refiere a la educación que imparta el Estado, no a toda la educación. Y lo que yo les he dicho a las maestras y a los maestros y directivos de las escuelas es que no los llamen libros de texto, sino que utilicen otros materiales y les llamen material educativo. Además, hacer una prohibición de esa naturaleza en la época, en el siglo XXI, en la época de la información disponible, ¿no? En la nube o en las diversas nubes que existen, es completamente anacrónico, ¿no? Es como decirle a las maestras y a los maestros: no utilices ni la inteligencia artificial, ni Wikipedia, ni toda la información que existe en Internet, porque puede ser ilegal según el artículo 22. Y yo creo que el espíritu de lo que dice el artículo 22 es de la educación que imparta el Estado, ¿no? Y que sustituya a los libros de texto autorizados por la SEP. Pero no puede ir en contra de que un maestro o una maestra utilice otros materiales educativos para que complementen la educación, los materiales de los libros de texto. En fin, concluyo yo mi participación inicial diciendo que la preocupación realmente profunda de todo esto no es si los libros ya están bien o mal, si ya se repartieron, vamos, y se van a ser utilizados prácticamente por todas las escuelas, o la mayor parte de las 230,000 escuelas de educación básica, sino ¿qué le estamos haciendo al marco jurídico? O sea, no podemos encontrar una forma en la que las ocurrencias de los nuevos gobiernos terminen con el marco jurídico institucional. Y también, esta es otra llamada a los abogados, sobre todo a los constitucionalistas: ¿cómo podemos hacer para que cuando el Estado determine que esta es una institución autónoma, como lo fue el INE en los sexenios pasados, realmente pueda permanecer como una institución autónoma, más allá de lo que el gobierno, de lo que uno de los tres poderes determine que ya no es autonomía? O sea, la forma en la que el Ejecutivo Federal se deshizo de una institución autónoma de Estado, como lo era el INE, nos da una especie como de vulnerabilidad jurídica de todo lo que pueda crear el Estado, ¿no? Porque al final del día, la única institución autónoma del país es el Banco de México. Todas las demás instituciones son autónomas de segundo grado, aun y cuando sean autónomas de Estado, son de segundo grado. Tenemos que pensar en una fórmula jurídica, ¿no?, que haga permanente la decisión del Estado de crear organismos autónomos. Muchas gracias, Eduardo. Y aquí, como lo comentas, pues vemos que la política se antepone al marco legal y esto hace que se tomen decisiones a capricho y que se vulnere este Estado de Derecho, ¿no? Y cuando muchos países están cuestionando el avance que tendrá la inteligencia artificial,
pues, el impacto que tiene el conocimiento en el desarrollo de un país. Aquí estamos discutiendo unos libros de texto gratuitos que parecen más un paso hacia el pasado, no hacia el futuro. Pero bueno, para seguir, sí, para seguir comentando sobre el tema, le doy el uso de la palabra a Rafael Estrada Mitchell, por favor. Tienes 6 minutos para comentar. Gracias, Julieta. Y muchas gracias a Gerardo Laveaga por la invitación y a la barra, por supuesto. Bueno, yo quería meterme al tema de la historia porque coordino la Comisión de Historia del Derecho en nuestro colegio, pero lo que han dicho Eduardo me parece que es fundamental, por supuesto, también lo que señalaba Carlos en torno a cómo debe ordenarse y sistematizarse adecuadamente el conocimiento, pero lo que Miguel señalaba en lo jurídico y Eduardo ha resaltado ahorita, creo que no nos puede dejar indiferentes, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ya es hora de que nos tomemos en serio la Constitución. Ha dicho muy bien Eduardo Andere, oye, creas un órgano constitucional, ya le estás dando algo de sentido a esa autonomía para evaluar la forma en que la educación transita y de repente lo quitas y no hay ningún tipo de candado, no hay ningún tipo de protección para los gobernados. Lejos de eso, quizá ustedes recuerden en los primeros días de esta discusión el manifiesto de las gobernadoras y los gobernadores oficialistas, que incluso tenía faltas graves de ortografía y de sintaxis, ¿no? Bueno, lo cual habla de que, en fin, la educación merecía una reforma y quizá no en el sentido que está planteado. Pero más allá de ironías, es increíble y todo esto se enmarca en los ataques que estamos viendo constantemente a nuestro poder judicial, que las suspensiones de los actos reclamados se salten alegremente, que se repartan los libros, como ocurrió con las sentencias en el caso del fuero de un fiscal, ¿no? Como ocurrió con las sentencias en el caso de prisión preventiva oficiosa, en los casos para atacar el arraigo, es decir, hay eh, no solo un desprecio hacia lo que dicten nuestros jueces, sino también una muy, muy perniciosa idea de que las juezas y los jueces de este país, no solo en el fuero federal, están atentando contra la necesaria transformación del país, ¿no? Muchos intelectuales, académicos, oficialistas, como acaba de decir Eduardo, quienes defienden los libros, que son quienes los hicieron, van por ahí. Los jueces están deteniendo no solo actos inconstitucionales, sino actos que van en contra del decurso natural y positivo de la transformación del país y por lo tanto, por cumplirle a la Constitución, están incumpliendo con el pueblo mexicano. Y aquí conecto con la historia. Lo bonito de la historia, como decía Tomás y Valiente, es que es una saludable escuela de relativización. La historia, no solo la historia del derecho, pero también nos sirve para relativizar nuestra propia situación. Y yo creo que este desprecio por la historia, que está muy bien documentado, por cierto, tajantemente por Enrique Krause, las páginas que se dedican en los libros de texto, yo para preparar esta presentación me puse a revisar, entre otros, además de los libros de texto en materia de historia, lo que sirvió de base, que es esta nueva historia del pueblo mexicano, que está publicada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por la Lotería Nacional, las Secretarías de Cultura, de Educación, de Hacienda y la famosa Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en algo que se llama Estrategia Nacional de Lectura. Y bueno, pues veo posiciones históricas más o menos compartibles, pero lo que sí veo es que es una sola, ¿no? Volvemos a esta idea de la historia muy maniquea, que no relativiza, que no pluraliza, y que en última instancia lo que hace es absolutizar la necesidad de movimientos como la transformación de las estructuras, de oprobio no, pero transformación al fin y al cabo, volcándonos en nuevas pedagogías que quizás sería muy bueno que se los explicáramos a nuestras niñas y a nuestros niños, pero como eso, como una forma de relativizar acercamientos que son indudablemente
eurocéntricos, que son indudablemente oprobiosos en muchos casos, pero que necesitan ser conocidos para después ser atacados. Lo que no puede pasar es que de 190 y tantas páginas que dedicabas, vuelvo al tema de lo ordenado y lo sistemático, que dedicabas al análisis del decurso histórico del país, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, ahora lo reduzcas a 9 páginas, además salpicadas entre una serie de conocimientos, de saberes, sin ninguna explicación de por qué se adoptan esas metodologías, de salpicón, diría yo, y que al final del día se omitan partes tan importantes de nuestra historia. Curioso, porque la presente administración las ha reivindicado mucho, en particular el presidente de la República, que escribió sus tesis sobre ello, como la República restaurada y la lucha contra el Segundo Imperio. Bueno, a ver, ¿por qué no tienen derecho nuestros niños de escuelas públicas? Y quizá esto lo deje para mi segunda intervención, pero ¿por qué vamos a distinguir entre niñas y niños de escuelas públicas que no tienen por qué saber lo que fue la lucha contra el Segundo Imperio, la Guerra de Reforma? Es un poco parecido a lo que el doctor Raúl Rojas ha señalado para las matemáticas. Allá desde la Universidad de Berlín, donde está en una suerte de exilio académico, lo que dice Rojas, yo no sé nada del tema, pero es que la pedagogía que está inmersa en la supuesta nueva epistemología de la aritmética, el álgebra y las matemáticas en general, es completamente inútil para enseñar adecuada, sistemática, ordenadamente las matemáticas a nuestras niñas y a nuestros niños. Lo mismo creo que está pasando con esta historia oficializada, conducida, lo cual por lo demás no es nada nuevo. Quizá podamos también revivir esas discusiones de los años 30, de los años 40 en torno a una sola historia, además muy maniquea, que separa entre los buenos y los malos, los que quieren conservar y los que quieren liberar, etcétera. Esto que hemos estado escuchando una y otra vez en los últimos meses, o años incluso. Pero lo que sí hay que resaltar muchísimo, creo que cualquiera que sea profesor o profesora en nuestras universidades o en el nivel bachillerato lo sabe, ¿no? Yo doy clases en 2 universidades autónomas, 2 universidades públicas de 2 estados muy importantes del país en el primer semestre, en los primeros semestres, y las chicas y los chicos no tienen la menor idea de cuándo se acentúan las esdrújulas, las graves o las agudas, ¿no? Tampoco tienen idea de si de por qué el siglo XVI no es el que empieza con 1600, sino el que empieza con 1500. Hay una serie de desórdenes en la educación en nuestro país que no vienen solamente, obviamente, de estos excesos que se han cometido con los actuales planes de estudio y con los libros, ni del hecho de que olvidemos las suspensiones que se han dictado al respecto y que no tengamos ningún respeto por lo que la justicia de la Unión decida. Se viene acarreando una situación pues, muy difícil, de muy poca calidad en la educación. Lo vemos claramente en la historia, pero también en la literatura, en la enseñanza de la lengua española, todo esto. Eh, pero creo que íbamos en un camino de arreglar a través de autonomías constitucionales, como muy bien señalaba Eduardo, y que lo hemos perdido prácticamente todo en aras de un proyecto que no acaba de decirnos hacia dónde va. Bueno, me pasé 2 minutitos, Julieta, perdona. Muchas gracias, Rafael. Y cuando hablas de qué mecanismos, ¿no?, podemos tener para cuando vemos que se infringe el marco constitucional y legal, cómo hacer, ¿no?, para corregir. Yo creo que lo que nos falta también un poco es una vocación como pueblo de democracia, democracia y de respeto de la ley, ¿no? Las instituciones Y de son un constitución, poco... Julieta, Y una de cultura constitución, constitucional, o sea, que la constitución exactamente. sea lo que es y Un, no una un, ley que manoseas cada que te da la gana, ¿no? Claro, un gobierno Ujú. es el reflejo un poco del pueblo que somos, ¿no? Y desafortunadamente hay una gran vocación por el no apego a las leyes y el desprecio por la Constitución, y esto pues, es un reflejo, ¿no?, de lo que somos. Y cuando hablas también de las deficiencias educativas, yo en alguna universidad que no quiero mencionar, privada, tuve una alumna en segundo año de la carrera que me presentó un trabajo con puras minúsculas, sin mayúsculas y sin acentos. Es poeta. Sí, es poeta, es DC dadaísta. Comics. ¿No? ¿Y qué le dices? O sea, si no tiene conocimiento de eso a esas alturas,
ya no lo va a tener. Sí hay graves deficiencias ya como estaba el sistema educativo, pero pues esto todavía implica un paso más para atrás, ¿no? Y le cedo a Carlos Mancera el uso de la palabra, por favor, durante 6 minutos. Hay que ser muy estrictos con el tiempo para que podamos terminar no muy pasada de la hora, por favor. Carlos Mancera, adelante. Muchas gracias, Julieta. Aprecio mucho esta invitación que Gerardo Laveaga me hizo a nombre de la barra. Estamos en la crónica de un fracaso anunciado. Las cosas se han hecho mal, muy mal, y eso no puede resultar bien. Cuando se rompe el debido proceso, cuando hay normas que obligan a un determinado procedimiento que asegure que una materia tan delicada como la reforma curricular, elaboración de programas, elaboración de libros de texto gratuitos, se hagan conforme a un proceso que obliga a consultas, que obliga a someterse al escrutinio. Cuando eso no se hace, el resultado no puede ser bueno. No hay manera en que sea bueno. Por eso estamos frente a la crónica de un fracaso anunciado. Hay violaciones muy serias al proceso, al debido proceso que establece el artículo 3º constitucional para la formulación de los programas de estudio. Hay violaciones importantes a lo que establece la Ley General de Educación para la formulación también de los programas de estudio y de los propios libros de texto gratuitos. Se hicieron los libros antes de contar con los programas. La Secretaría dice haber hecho una consulta para la formulación de esos programas. Es una condición, a su vez, para hacer los programas, que haya habido las consultas. Sin embargo, nadie conoce los resultados de esa consulta. La información fue clasificada como reservada. La SEP dijo hace ya varias semanas que la había desclasificado. No hay manera de acceder a ella. El INAI ordenó ya que se haga pública esa información y, sin embargo, no hay manera de conocer cuáles fueron esas consultas. El proceso ha sido viciado de principio a fin. Entonces, no hay que sorprendernos de que los libros sean muy malos libros. En realidad no son libros de texto, son pseudo libros. No están basados en programas de estudio, no establecen lo mínimo que debe contener un libro de texto, como es la gradualidad, la secuenciación en los aprendizajes, una estructura de temas que permita que los niños vayan aprendiendo de lo simple a lo complejo, un lenguaje y presentaciones pedagógicas que sean acordes a las edades de los niños. Son indefendibles. Es una pena. El principal instrumento didáctico del que disponen las escuelas en México, y particularmente las escuelas vulnerables, y casi siempre, si no es que siempre, las escuelas muy vulnerables, es un material esencialmente inservible. O sea, sirve de muy poquito. Todos estos problemas además fueron advertidos con oportunidad. Desde mayo de este año, diversas organizaciones de la sociedad civil advirtieron las violaciones al debido proceso, interpusieron juicios de amparo. La Unión Nacional de Padres de Familia acreditó el interés legítimo, recibió una suspensión primero provisional de parte de la jueza tercera de lo administrativo en la Ciudad de México para que los libros no fueran elaborados ni distribuidos. Hasta ese momento había solamente libros, me parece, preparados de primero y segundo de primaria. Solo 2 grados de toda la primaria, ni uno de secundaria. La Secretaría de Educación Pública interpuso un recurso ante el colegiado. Este levantó la suspensión provisional, pero a los 2 días de regresar el asunto con la jueza tercera de lo administrativo, se otorgó la suspensión definitiva. Un poco más adelante, quisiera abundar ligeramente un poco en la argumentación de la Unión de Padres de Familia y en el razonamiento de la jueza.
El alegato de la Unión fue que no se había respetado el debido proceso, muy fácil de demostrar. No había manera en que se acreditara la consulta, en que los programas hubieran estado publicados o elaborados conforme a esa consulta y que hubieran sido previos a los libros de texto gratuitos. En ese momento no había ningún programa de estudios de la educación básica publicado y sin embargo ya había al menos los materiales de primero y segundo de primaria elaborados. La suspensión, los términos de la suspensión fueron muy claros, sin embargo el desacato fue flagrante, realmente una cosa muy lamentable, la manera en que la autoridad simplemente ignoró la determinación de la juez. Posteriormente, ya hacia el verano, hacia julio, me parece, los estados de Chihuahua y Coahuila interpusieron controversias constitucionales, obtuvieron en ambos casos la suspensión por parte del ministro Luis María Aguilar. El argumento que esgrimieron ambos estados y que dio por bueno el ministro fue la violación al debido proceso. El 15 de agosto, es decir, 13 días antes del inicio del ciclo escolar, en un acto que me pareció realmente burdo y de una torpeza enorme, la Secretaría publicó los programas de estudio sin haber acreditado en ningún momento que hubiera hecho consulta alguna. Llevó esos elementos con la juez. La juez, que ya tenía el asunto bien valorado, estimó que esas consultas reservadas, aunque ella sí podía revisar el material, no acreditaban que se hubiera seguido ningún proceso de tal naturaleza, y en consecuencia el 18 de agosto otorgó el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia. Es decir, ya en ese momento estaba otorgada la suspensión por parte del ministro Aguilar a los estados de Coahuila, Chihuahua, más el amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia, y comenzaba además a multiplicarse el número de demandas de amparo en diversos estados y el otorgamiento de suspensiones aisladas, a veces con efectos generales en los estados respectivos, a veces solo aplicables a los ciudadanos quejosos. La jueza otorgó efectos muy interesantes en su amparo. Dijo que tendrían que seguirse utilizando los mismos libros de texto que del año escolar anterior y con los programas de estudio aplicables del año anterior. Eso es lógico en vista de que determinó la inconstitucionalidad tanto de los programas de estudio como de los libros de texto. Ordenó a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de los estados a ponerse de acuerdo en el entendido de que habría los ajustes necesarios al presupuesto de egresos de la Federación para asegurar que se reprodujeran y distribuyeran los libros utilizados en el año 22-23 con los libros de texto, con los programas de estudio vigentes también en ese momento, que eran los que correspondían a años anteriores cuando se había seguido el debido proceso. La Secretaría desestimó completamente los efectos de ese amparo con el argumento de que estaba sub iudice y en consecuencia metió al sistema educativo en un falso dilema, muy triste y lamentable. Un falso dilema consistente en tomar esos libros de texto defectuosos, inconstitucionales, de poco valor para la enseñanza, o bien no tener nada. Ese nunca debió haber sido el dilema. La Secretaría desacató las resoluciones de la suspensión definitiva desde mayo y en consecuencia llegó al punto en el que no había más para la sociedad y en particular para maestros y alumnos más que tomar esos libros o no tomar ninguno, salvo en los estados en donde se presentaron las controversias constitucionales o en aquellos que hicieron caso a los efectos de la sentencia de la juez tercera de lo administrativo en la Ciudad de México, o bien a suspensiones definitivas que fueron otorgadas localmente. En realidad, lo que debió haber sucedido es que los libros se hicieran conforme al debido proceso, que los maestros y los niños tuvieran libros, verdaderos libros de texto de calidad, que les sirvieran para el cumplimiento de los fines de la educación que la ley establece y que son claros,
y bien equilibrados conforme a lo que dispone el artículo 3º constitucional y múltiples artículos de la Ley General de Educación. No debe sorprendernos que pues ahora haya una polarización del tamaño que hemos visto. Algunos dicen, pues me gustan los libros porque corresponden a una ideología. Muchos otros dicen, pues nos plegamos a lo que es posible, a lo que existe. Y muchos otros dicen, no estamos dispuestos a ser despojados del derecho a la educación. No estamos dispuestos a ser despojados al derecho a ser, a los preceptos de la formación integral que establece el artículo 3º constitucional, la formación para la libertad, la formación asociada al desarrollo y el progreso de la ciencia, alejada de los fanatismos, de los prejuicios y otros puntos que muy bien nos recordaba Miguel Augusto Castañeda en su exposición inicial. Y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Me parece que Gerardo Lavega quería tomar el uso de la palabra antes de iniciar el nuevo bloque. Gerardo, por favor. Gracias, Julieta. Bueno, creo que ninguno de los 4 participantes requiere presentación. Quizá por eso la obviaste, Julieta, y todos los que estamos participando en este Zoom lo sabemos. Eduardo Andere es una de las máximas figuras de la política educativa en México. Sus libros son obra de consulta obligada para cualquiera que quiera entender la pedagogía, la educación, la política educativa. Eduardo, es un privilegio tenerte con nosotros. No siempre se puede. Sus artículos en Reforma son contundentes. Cada vez que saca un artículo, toda la comunidad educativa pone atención. Miguel Augusto Castañeda es un experto en derecho administrativo. Fue durante toda la época de Peña el jefe de la unidad jurídica. Él fue un poco el ideólogo jurídico de toda esta fantástica estructura que se hizo en la SEP, donde el sindicato se convierte en sindicato, es decir, un órgano para defender a los trabajadores y ya en una parte de la educación mexicana. Si en algún momento se modernizó el aparato de educación, fue en la época de Nuño, y hay que decirlo, y el artífice jurídico fue Miguel Augusto, que hoy nos acompaña. De Rafael Estrada no hay mucho más que decir, uno de los grandes historiadores de este país. Rafa, qué privilegio tenerte con nosotros esta tarde. Ha escrito también libros fundamentales, y él mismo lo dijo, es el presidente de la Comisión de Historia del Derecho. Y respecto a Carlos Mancera, subsecretario de Educación, uno de los ideólogos más importantes de la educación en México. Yo quisiera después de hacer este comentario, preguntarle a cada uno de ellos o pedirle a cada uno de ellos que en su siguiente intervención nos diga qué buscan los libros de texto, porque siento como que están predicando un gran conformismo. Chavos, quédense donde están, no se preocupen, no sean aspiracionistas, hablen como quieran hablar, hagan lo que quieran hablar, y no hay horizontes más amplios. ¿Es mi figuración o no? En el libro de historia, pues se omiten un montón de figuras, pero está Claudia Sheinbaum, está López Obrador, como figuras históricas, cuando todavía no se ha contrastado su legado. Se vale hablar de una figura que ya murió hace 100 años. Incluso cuando algunas le preguntaban a Zhou Enlai qué opinaba de la Revolución Francesa, dice, es muy pronto para opinar. Y de pronto estos libros ya opinan de López Obrador y ya opinan de Claudia Sheinbaum. ¿Hacia dónde van estos libros, Eduardo, Rafa, Miguel Ángel, Carlos? Me encantaría escucharos. Con eso concluyo, Julieta. Perdona mi interrupción. No, muchas gracias, Gerardo. Entonces, por el turno que tuvimos en el primer bloque, le tocaría el turno a Miguel Augusto Castañeda. Por favor, tienes el uso de la palabra. Sí, gracias, Julieta, y gracias, Gerardo, por la presentación. Pues bueno, en cuanto a los libros, desde la óptica estrictamente legal, los libros de texto, su misión, su única misión es cumplir con estos planes y programas de estudio que publica la Secretaría, tomando la opinión de todos estos expertos. Si estos los cumplen, la verdad, ahí lo desconozco, no es parte de mi experiencia el verlo, pues ya sería interesante ver el análisis de los expertos y ver si efectivamente se cumple. Probablemente sí van alineados con estos planes y programas de estudio que ha publicado el Ejecutivo. De aquí, lo que es interesante, que quería comentarles también aquí en este bloque, ya vimos todo el marco normativo, las normas aplicables desde la Constitución misma y la Ley General de Educación, y pues algo que queda claro es pues, que se violó este proceso para elaboración de los libros de texto. Primero se elaboraron los libros, se autorizaron, y posteriormente se publica el plan y programas de estudio para la educación básica. ¿Qué teníamos antes de este plan que se publicó último? Se publica el 15 de agosto de 2023 en el Diario Oficial de la Federación.
bajo el número de acuerdo 060823, teníamos el plan anterior que fue publicado justo hace un año, el 19 de agosto de 2022, en el cual se establecía precisamente este plan de estudio para la educación, justamente los niveles de la educación básica, de educación preescolar, primaria y secundaria, pero era un plan que estaba estructurado para que fuera, se fuera aplicando, se fuera materializando en forma gradual. O sea, ¿a qué me refiero? En términos del propio plan y programa de estudios que se publicó en 2022, la idea es que para este ciclo escolar 2023 y 2024, así lo establecía aquel plan, nada más se aplicara para el primer año de preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria, y que gradualmente se fuera aplicando porque tiene que haber una armonización, una concatenación entre este avance de grados conforme al propio plan, que cuando este nuevo que surge y sorprende, la verdad, la publicación de este plan el 15 de agosto de 2023, pues lo hace de golpe. O sea, lo que estaba bien estructurado desde mi punto de vista conforme al anterior, de irlo haciendo de forma gradual, e incluso señalaba que al final, ya que se terminara la aplicación y ahora sí la materialización de todo el plan y programa de estudios en todos los niveles de la educación básica, pues en ese momento ahora sí se dejaban sin efectos una serie de acuerdos que tenían precisamente injerencia con esta parte de la articulación que debe haber en la educación básica, cómo se debe articular. Ahorita pues surgen un montón de dudas. Bueno, otro tema que también hubo violación, lo que vemos en términos de la propia ley y de la Constitución es que cuando se publican los planes, la idea de que se publiquen antes y que luego se autoricen los libros es que se capaciten a los maestros, los que van a educar a los alumnos en nuestros nuevos plan y programas de estudios. Pues aquí dudo que les haya dado el tiempo para publicarlos. Si fueron publicados el 15 de agosto y el ciclo escolar inició a los pocos días, pues ¿cuál capacitación a los maestros? De hecho, el anterior, el del 15 de agosto de 2022, ya preveía esta capacitación, tan la preveía que decía, no obstante que lo publico en agosto de 2022, este plan va a surtir efectos hasta el ciclo escolar, el que inició ahorita, 2023-2024, dando tiempo efectivamente a la capacitación. Entonces, lo que deja entrever esta parte normativa es pues, que ya se había publicado un plan y programas de estudios que iba a entrar en vigor ahorita, que fue bajo el cual se capacitaron supuestamente a los profesores, y se lo cambian 15 días antes de que inicie el ciclo. Dijo, ¿sabes qué? Eso en lo que te capacité ya no, ahora es esto nuevo, y nada más te había capacitado para 3 años, nada más era primero preescolar, primero primaria y primero secundario, eres para todos. En 15 días te voy a capacitar para todos. Oye, qué desorden, porque ¿qué pasa con los niños que llevaban, no sé, estaban en tercero de primaria, pasaron a cuarto, venían sobre cierto plan y programas articulado de cierta forma en la que se tenía que medir el avance conforme al plan anteriormente publicado? Pues ahora resulta que lo tienes que evaluar conforme a estos libros que ya vemos que son un desorden en su metodología, en su forma de elaborar, pues que lo único que van a hacer es confundir y no se logra esta secuencia, esta articulación, para poder evaluar los aprendizajes en la educación básica. Incluso, otra cosa que llama mucho la atención de todo esto que se ha comentado de que no se consultó a los expertos, yo creo que no lo hicieron. Cuando vemos el plan que se publica en 2022, en uno de sus considerandos expresamente señalaba, yo creo que se los voy a leer nada más aquí por la importancia, porque aquí sí quiso enaltecer a todos los que se consultó para elaborarlos. Dice que en el plan de estudio que se establece mediante este acuerdo, no es una construcción unilateral de la Secretaría de Educación Pública, sino que en estricto apego a lo mandatado por el artículo 23 de la ley, su diseño y elaboración es el resultado de un amplio ejercicio participativo en el que se contó de manera iniciativa con las aportaciones de las 32 titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas de la Ciudad de México, 15,324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos de las 32 entidades federativas, el Magisterio Nacional expresado en 32 en asambleas de 32 entidades federativas, plasmados en 128 documentos de distintas mesas de trabajo y más de 90,000 aportaciones en el formulario de Google, niñas, niños, adolescentes y sus familias de diferentes entidades federativas del país, más de 100 miembros de comunidad académica y de investigación, especialistas de educación y otros campos de conocimiento nacionales y extranjeros, 80 miembros de los sectores de la cultura y las artes de diversas organizaciones de la sociedad civil, Instituto Nacional de Mujeres, Secretaría de Salud, Comisión Nacional para Mejora Continua de la Educación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional y así un sinnúmero de instituciones y participantes. Si se hizo así tan completo y tan robusto como se antoja este plan de estudios, vemos, por ejemplo, considerando no hay nada ni siquiera similar en el nuevo que se publica en agosto de este año, no hay nada, simplemente no dice nada de que se haya consultado a todos estos. Entonces, si el anterior estaba tan bien hecho, tan bien formulado, con toda esta intervención de todos sus participantes, expertos, técnicos, en la elaboración de este plan y programas de estudios, ¿por qué se desechó? Porque realmente este plan nunca entró en vigor. Y adicionalmente, este mismo señalaba que ya que de forma gradual se egresara el último alumno
del último ciclo escolar, conforme a este plan que tenía que ser secuencial y paulativo a lo largo de varios años, entonces se dejarían sin efectos varios acuerdos relacionados con esta articulación que tiene que haber en la educación básica. Aquí lo que vemos que hace este acuerdo, que la verdad me genera muchas dudas cómo lo van a aplicar, uno de sus artículos importantes ahí que señala es que deja sin efectos todos los acuerdos, absolutamente todos los que tenían que ver con esta articulación de la educación básica. Entonces, pues, ¿cómo van a operar las autoridades, los maestros, bajo un escenario en el que no están capacitados, en el que se les piden nuevos estándares, nuevos objetivos que deben de cumplir los alumnos de los distintos niveles educativos para poder ser evaluados y graduados, cuando ya se rompió esta articulación? Ellos estaban acostumbrados, pues como lo sabíamos anteriormente, los libros por asignaturas, libro de matemáticas, el de civismo, el de literatura, geografía, etcétera. Pues hoy están todos revueltos en ese compendio que no recuerdo ni cómo le llaman, que rompe toda esta secuencia que deben de llevar. O sea, ahorita, ¿cómo están educando, cómo están enseñando al alumno de quinto año que pasó a sexto, que venía bajo cierto plan y programas de estudio, que de repente lo alteran y lo ponen en que la verdad se ve así un pegoste en el que, insisto, ni hay consulta de expertos, ni hay capacitación de los maestros y se rompe por completo la articulación que debe haber en la educación básica. Entonces esa es mi intervención y me reservo para el ratito si hay algunas preguntas o comentarios en relación con este tema que es muy interesante. Muchísimas gracias, Miguel Augusto. Ahora, Eduardo Andere, por favor, sus comentarios. Gracias. Voy a tratar de responder la pregunta de Gerardo, que si no me equivoco es ¿qué buscan estos libros de texto? Yo creo que lo que buscan los libros de texto es un paso más a la propuesta ideológica del plan de estudio publicado el 19 de agosto del 2022. Y el plan de estudio del 19 de agosto del 2022 parece más bien un manifiesto político que un documento pedagógico que establece un marco curricular o los principales principios pedagógicos en los cuales se deben acoger o se deben arroparlo tanto los programas de estudio como los libros de texto. Y la idea ideológica fundamental, digamos, del plan de estudio que tratan de aterrizar a través, más que de los programas de estudio, a través de los libros de texto, es modificar esta idea de que el centro y el objetivo de la educación de prácticamente todos los sistemas educativos del mundo, que sea el niño o la niñez o los niños y las niñas y los jóvenes, es sustituir este concepto universalmente aceptado como el fin de todo sistema educativo y de todos los programas de estudio por un nuevo concepto de que el centro y el objetivo y el horizonte, como lo dice el plan de estudio, es la comunidad territorio. Entonces, la escuela al servicio de los intereses de los adultos de la comunidad territorio, en lugar de que la comunidad territorio se ubique o se coloque en una posición de servir a la escuela para ayudar al desarrollo de los niños y de los jóvenes. Entonces, eso es lo que yo creo que están buscando con los libros de texto, además de otra serie de cosas y de conceptos de rechazo, digamos, al neoliberalismo y a todo lo que suene a un eurocentrismo y a la invisibilidad de los pueblos originarios o de los pueblos o de las personas oprimidas, etcétera, etcétera. Están buscando realmente modificar, digamos, la forma en la que les enseñamos a los niños y a los jóvenes la historia, el civismo, la ética, las ciencias sociales. Y lo peor de todo es que lo están tratando de llevar también al mundo de las matemáticas y de las ciencias duras, exactas y naturales. ¿Lo van a lograr? Yo creo que no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque han metido a los maestros y a las maestras, aún a los que dicen que sí está bien que se haga este tipo de cambios porque lo anterior no servía, ¿no? Porque los han metido en una
un mundo de incertidumbre monumental. En 6 años, quizá en menos de 6 años, el magisterio mexicano y las niñas y los niños y jóvenes han experimentado, digamos, han sido objeto de 3 currículos escolares: el del 2011, el del 2017 y ahora el del 2023, ¿no? Y eso sin las capacitaciones adecuadas, porque como bien decían los Carlos Mancera antes, la publicación de los programas de estudio se hizo 15 días antes o menos de la entrada en vigor de los programas de estudio. ¿Con qué vas a capacitar a los maestros? ¿En 15 días? ¿O los vas a capacitar en consejos técnicos, en 8 o 9 consejos técnicos durante todo un ciclo escolar, donde en esos consejos técnicos se supone que tienes que resolver problemas muy concretos, prácticos de la escuela, y los vas a capacitar ahí ya entrado en vigor el ciclo escolar? Además de que no tienes la forma, los mecanismos de capacitación, no tienes los recursos para capacitar a los maestros. Desafortunadamente se han reducido de manera radical los recursos para la formación de maestros, sobre todo la formación de maestros de la educación básica y media superior. Entonces, no tienes los mecanismos institucionales, no tienes los recursos financieros, los has sometido a 3 diferentes currículos en menos de 6 años. Entonces, lo que vas a crear es un galimatías enorme, monumental. ¿Qué va a suceder al final? Bueno, lo que va a suceder es que vas a ensanchar las brechas entre los que tienen recursos y los que no tienen recursos, entre los niños y jóvenes que se pueden allegar de otros materiales educativos, que tienen más recursos para invitar a más maestros, que han estado formando a los maestros en las diferentes áreas y las diferentes disciplinas, que pueden comprar materiales educativos, y los que no lo tienen, no tienen esa capacidad. Entonces, seguramente lo que veremos en los próximos años es un poco más de lo mismo que acabamos de ver ahora con la publicación de la evaluación diagnóstica de Mejor Edu de hace unos pocos días, que los aprendizajes o que la excelencia de la excelencia de la educación, como una palabra, si uno busca qué significa excelencia, significa calidad suprema, ¿no? Que la vamos a lastimar más de lo que ya la pandemia la lastimó. O sea, vamos a tener, no solamente vamos a colocar a nuestros niños y jóvenes a los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, los vamos a colocar a una nueva pandemia, que son libros de texto mal elaborados con maestros y maestras no capacitados. Entonces, con eso concluyo, Julieta. Muchas gracias, Eduardo. Ahora tiene el uso de la palabra Rafael Estrada Mitchell, por favor. Pues rapidísimo. En efecto, venimos de generaciones donde tuvimos que improvisar muchísima pedagogía por culpa de la pandemia, y a esto le sumamos, contestando a la pregunta de Gerardo, le sumamos estos libros que por supuesto que prohijan el conformismo, y lo que es peor, como decía Eduardo, un conformismo al que se condena a una franja cada vez mayor de mexicanas y mexicanos que van a saber muy pocas cosas, y las pocas que van a saber las van a saber sin orden y sin sistema. Y por otro lado, destacar esto que mencionaba Carlos Mancera, ¿no? Alejarnos de un mensaje liberador, complejizante, yo decía relativizador, pluralista,
que no absolutice en este discurso de lo inexorable, de lo lineal, de 3 transformaciones, que por cierto se olvidan por obvias razones, porque la primera es la independencia, se olvidan del mundo mesoamericano y se olvidan del mundo novohispano, y que llevan de manera, insisto, inexorable, inevitable a la superación de la larga noche. Y vuelvo a lo que decían Miguel Augusto Castañeda y Gerardo Laveaga, esta idea de que tenemos que conformarnos con una democracia de baja calidad, con una transición democrática inacabada que nada más nos llevó a la larga noche neoliberal y que ahora hay que superar, entre otras formas, brincándonos las sentencias de los jueces. Imagínense nomás, ¿no? Que las suspensiones de los actos reclamados en actos violatorios a los derechos humanos no tengan importancia. Solamente me gustaría, Julieta, terminar, si me lo permites y autorizas, diciendo, yo no sería tan optimista. Es muy importante todo lo jurídico, pero se ha visto completamente rebasado y me temo que así será en los próximos años, muy probablemente en la próxima administración federal también. Creo que tenemos que ponernos a trabajar en lo sustantivo, en lo pedagógico, tratar de arreglar el galimatías del que hablaba Eduardo Andere, en sede del salón de clases, en las comunidades escolares, porque si nos esperamos a que se respete el orden constitucional, que también nos explicaba mi querido Miguel Castañeda, nos vamos a quedar sentados esperando a que mejore la formación de las mayorías y me temo que eso no va a ocurrir. Un servidor como Miguel, fuimos niños nacidos en el Echeverriato, ¿no? Si me equivoco, me contestas, me corriges, Miguel. Yo noto mucha nostalgia por aquellos viejos libros de texto gratuito de las épocas de los presidentes López Mateos y Díaz Ordaz. A mí lo que me tocó, que me vuelva a corregir Miguel, que además los hermanos los escondían y solo los sacaban cada que venían los inspectores de la SEP, es otra historia, digamos, de ley y data. A mí lo que me tocó es un libro que comenzaba con una foto de Ho Chi Minh, luego una del Che Guevara, al revés, hasta Nicolau Ceausescu salía por ahí, luego lo combinaban con el cura Hidalgo, con el cura Morelos, y al siguiente año volvías a empezar con los toltecas y te llevaban hasta las luchas liberadoras contra el colonialismo en Kenia y en el África subsahariana. Total que nunca te enterabas si Colón cruzó la cordillera para darle la mano a San Martín y si jugaba ajedrez con los Beatles o qué, de qué estabas hablando. Eso no nos lo podemos volver a permitir como país interesado en un Estado constitucional e igualitario de derecho. Mil gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, Rafael. Y ahora para cerrar este segundo bloque, por favor, Carlos Mancera, tus comentarios. Gracias, Julieta. Me parece que esta reforma curricular y los libros de texto buscan fundamentalmente crear un nuevo mexicano. Hay un desdén por todo lo sucedido en el pasado, por el negro pasado de este país hasta que llegó la luz de la Cuarta Transformación. Suena radical, pero hay muchos elementos para sostener esa afirmación. El principal responsable de estos materiales, el director general de materiales educativos de la SEP, así lo ha declarado expresamente. Entonces, pues, se le puede encontrar y se le puede citar sin ningún problema. Hay un acto de enorme soberbia, desprecio por la cultura, un apego a una idea abstracta, metafísica, inexorable, un poco como lo decía Rafael Estrada, por encima de la realidad de las personas, de sus aspiraciones, del deseo de la libertad, de una historia rica de este país que en buena medida ha sido condensada en los ideales, postulados y valores del artículo 3. Estos libros, en esa medida, relegan a un segundo plano la enseñanza de lo más básico que los alumnos deben aprender y que siempre ha sido papel de la escuela. Las matemáticas, la lectura, la escritura, la ciencia. Y esto no es fortuito, no es un descuido.
En la noción de que se va a formar un nuevo mexicano, hay que imbuir una manera de entender el mundo. Y esa manera de entender el mundo no es congruente con la formación de mentes críticas. Mentes críticas que aprendan a distinguir lo objetivo de lo fantasioso, que sepan analizar un problema por partes, que tengan elementos disciplinares, desde luego matemáticas, lectura, escritura en primerísimo lugar, para identificar las fuentes de la información, para hacer las preguntas indicadas, para ir construyendo el conocimiento con mayor gradualidad poco a poco, para que las categorías del conocimiento se vayan complejizando, encuentren vínculos entre sí y se logre finalmente la construcción de juicios libres de cada persona, como debe corresponder a la educación liberal eh, que está postulada en nuestro artículo 3. No es fortuito que en esta propuesta sean intercambiables los conocimientos científicos con las creencias populares. El conocimiento científico exige de una disciplina, exige de un método, exige de ciertas reglas que se aprenden. Pensar con lógica es algo que podemos hacer los humanos y nos es natural en el sentido de que estamos capacitados para ello. Pero si no recibimos la educación para hacerlo, no lo aprendemos. Por eso el artículo 3 es enfático en basar la educación en el progreso de las ciencias, en desterrar los fanatismos, en desterrar la ignorancia. Muchos de los elementos que tristemente introduce esta reforma curricular y sus libros de texto. Es falso que para la formación del pensamiento crítico sean intercambiables los contenidos científicos o los conocimientos científicos con las creencias populares, por más respetables e interesantes que éstas puedan ser. Estos libros también tienen una carga muy severa, como señalaba, me parece que correctamente Eduardo, en una aberración comunitarista que se distingue por el desprecio del individuo y su derecho al pleno desarrollo. Hay por ahí una frase en un libro de texto en que se pregunta a los alumnos, ¿estás dispuesto a sacrificar tus libertades individuales en aras del bienestar colectivo? ¿Cómo se puede plantear ese dilema a un alumno? Es verdaderamente atroz. Es el principio de la destrucción de la libertad y la entrada a las peores formas del autoritarismo en expresiones que ya hemos conocido con los resultados más deleznables a lo largo de siglos y ciertamente de manera marcada en el siglo XX. ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda la persona, el respeto a la integridad, a la dignidad que también establece el artículo 3? No es de sorprender que en este mismo planteamiento los libros contengan una dosis grande de propaganda política. Por ejemplo, que haya un libro por ahí en que se diga que el principio de la llamada cuarta transformación, una nueva época que tendremos que imaginar y construir juntos, sea parte de las actividades o de los puntos a reflexionar. Fomenta la lucha de clases. Hay párrafos diversos, páginas diversas, capítulos en que los maestros reciben orientaciones para ubicarse y ubicar a sus alumnos como opresores u oprimidos. Un lenguaje que alienta la confrontación. Nada más contrario al artículo 3 que alienta o establece que la educación contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de las personas, los ideales de fraternidad e igualdad de todas las personas. Hay una validación de la violencia como medio justiciero. El propio director general de materiales educativos ha dicho que para entender a esta nueva familia de libros de texto hay que leer el párrafo de alguno de los libros del maestro que se titula El asalto al cielo, en alusión a aquella frase de Marx, pero más específicamente al operativo de la Liga Revolucionaria, de la Liga Comunista 23 de septiembre, en enero de 1974, cuando asaltaron o intentaron asaltar fallidamente a fuerzas del orden para hacerse de las armas. En fin,
lamentablemente sí hay una dosis grandísima de adoctrinamiento y poco, muy poco en la formación del juicio crítico, de la formación para la libertad, como lo establece el artículo 3º. Muchas gracias, Carlos. Y yo creo que tocas un tema toral que, o sea, nos están dejando atrás con relación a lo que está pasando en el mundo, ¿no? Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido al alcance de nuestras manos tanta información. Yo me pongo a pensar en el medioevo, incluso en cualquier otra época, el acceso a la información era muy difícil. Los libros eran escasos, eran muy preciados. Y ahora cualquiera en su teléfono puede acceder a Internet y preguntar cosas, incluso en Google, y tener respuestas. Y tenemos que preparar para ser mentes críticas, para poder administrar la información que ya tenemos al alcance. Incluso cuando yo estudié teníamos que ir a las enciclopedias, ya no es así. Y si no desarrollamos mentes críticas, no estamos preparando a la gente para el siglo XXI que tenemos que vivir, ¿no? Creo que ese es uno de los puntos más graves, además obviamente de todo el contenido ideológico y todo lo que ustedes han comentado. Y pues sin más, le cedo el uso de la palabra a Gerardo para que cierre esta sesión. Creo que ya por el tiempo ya no tenemos margen para preguntas del público. Gerardo. Bueno, ahora yo no sé si hubiera un par de preguntas nada más, Julieta, que tú quisieras dar y nos tomamos 5 minutos más, no más, hubiera 2, para que también haya alguna interacción. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, por favor, si puede levantar la mano virtual. Josefina Mancera me parece que tiene una pregunta. Adelante, por favor. Yo no, bueno, yo soy ama de casa, pero tengo talleres de lectura y pertenezco a un grupo que nos dimos a la tarea de leer los libros de la SEP inquietas. O sea, yo ya ni hijos chiquitos tengo, pero nuestra inquietud era pues saber qué les están enseñando a los niños, ¿no? Y a mí me tocó leer un libro que se llama Múltiples lenguajes, de tercero de primaria. Y la verdad, yo oyéndolos hablar a ustedes y hablando de metodologías, yo no conozco las metodologías, pero fíjense que a mí el libro en general me pareció interesante porque hablaba de, como dice el título, múltiples lenguajes, hablaba mucho de, les ponían poemas prehispánicos, o sea, lecturas antiguas, lecturas de creación, de cómo se creó la luna, cómo se creó el sol, hablaba de China. Y sí, como ustedes dicen, no desconozco esa parte de cómo tenía que seguir el sistema, pero en realidad el libro me gustó. En cuanto a cómo estos métodos modernos, tenía QRs. Entonces, con el celular, uno puede poner nada más el celular y te refiere a páginas, ¿no? Y eso también se me hizo muy interesante. Entonces, y de ideología, lo leí completito y yo no encontré ideología. Entonces, pues tengo dudas, oyéndolos hablar a todos ustedes, sí me queda a mi forma de ver, o sea, sí me queda mucha duda de si están tan mal hechos, porque aparte todos los compañeros que leyeron más libros sí encontraban faltas de ortografía, sí había la parte de TODOX, pero no sé, desconozco, por ejemplo, yo desconocía esta parte en que ustedes hablaban de que no hubo, de que primero sacan los libros de texto y luego hacen los programas. Yo desconocía eso. Entonces, bueno, eso es mi comentario de un libro que leí. No sé si ustedes tomaron todos los libros y los leyeron o algunos, no sé cómo fue. Pero bueno, es mi comentario nada más porque sí me quedo con muchas dudas de si son buenos o son malos.
Me parece que Rafael Estrada quisiera dar respuesta a Sí. esta pregunta. Gracias, Julieta. Sí, Josefina, yo no leí todos, pero hojeé todos. Y es una labor ingente. Em, y sí, coincido contigo en que no todo está mal. Hay algunas cosas, incluso yo diría estéticamente muy apreciables. Lo que me parece es que la epistemología del sur, famosa de Boaventura de Sousa y todo esto que está detrás, no creo que esté per se mal. Lo que me parece que está muy mal es negar valor a otro tipo de acercamientos y de teorías del conocimiento y sobre todo sujetar a niñas y niños de 8, 9, 10 años sin contraste alguno y sin conocimiento, vamos a decir, de lo tradicional, de los saberes tradicionales, a a este golpe, a este shock, con una epistemología cuyos fines pues, no tienen por qué conocer lo que está de fondo, ¿no? Lo que está detrás y todo lo que está detrás. Así es que, bueno, en en este intento de relativizar y de ser mucho más plurales y todo, yo creo que está bien que te enseñen la diversidad que hay de enfoques, pero primero tiene que haber una plataforma de conocimiento mínima. Y eso es lo que yo, sinceramente, no encontré en los libros. Más allá de estos errores que muy bien señalas y demás, no encontré una plataforma, vamos a decir, de lanzamiento para generar un pensamiento crítico. Y entonces lo que se hace es absolutizar, como muy bien decía Carlos Mancera, ser absolutistas con una sola visión que se impone. Y yo creo que ahí está un grave peligro. Eduardo Andere también me parece que quiere comentar. Sí, mira, Josefina, en los libros de texto orientados a los estudiantes encuentras monografías, casos, historias, lecturas, y no necesariamente un lenguaje de adoctrinamiento. Para eso necesitarías leer el plan de estudio y el libro del maestro, ¿no? Okay. Y en el libro del maestro claramente le piden a los maestros que orienten sus enseñanzas en el salón de clases, no al desarrollo de la habilidad de pensamiento crítico como lo mandata la normatividad, sino de un solo pensamiento crítico. Y este pensamiento crítico se le conoce con el nombre de pedagogía crítica. Entonces, los autores del plan de estudio, del marco curricular y de los libros del maestro tienen claramente la orientación de pedirles a los maestros que eduquen a sus niños, a sus alumnos, para tener un solo pensamiento crítico. Ahora, tú leíste el libro de lenguajes múltiples de tercero de tercer grado, y según lo publicó una doctora en educación con el nombre de Irma Villalpando, que es una de las personas que más se ha mencionado y ha escrito sobre los problemas específicos de los libros de texto. En la última edición de la publicación de Nexos, la publicación escrita, la revista física que también aparece en los medios electrónicos, ella señala que los libros anteriores al libro actual de lo que sería el lenguaje y literatura o español y literatura, contenían alrededor de 51 lecturas de literatura clásica. Los nuevos libros de texto no tienen en este grado ni una sola lectura de literatura clásica. Tienen lecturas de mitos, historias, leyendas, muchas veces no apropiadas a la edad de los niños. ¿Okay?
Entonces es muy fácil que nosotros, que somos neófitos, digamos, en la enseñanza de las matemáticas, de las lenguas, de los lenguajes múltiples, digamos, ay, qué bonito que les estén enseñando sobre los chamanes, ¿no? O sobre las creencias populares, porque son mexicanas, porque son ancestrales, ¿no? Y en muchas de ellas las están enseñando, aprobando estas leyendas o estas creencias populares como si fueran ciertas y si fueran verdaderas. Y no son presentadas como un recurso cultural, sino como un recurso cognitivo para los niños y para los jóvenes. Entonces, yo sí, antes de decir, bueno, sí me gustó, me pareció bien y demás, sí acudiría a ver qué dicen los expertos de este tipo de cosas. Y yo no soy experto en eso, pero si eliminas de un plumazo toda la literatura clásica de 2000 años, ¿no?, de historia, algo están haciendo mal, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gerardo, ¿tenemos tiempo para otra pregunta? Son ya casi las 7:30. Yo diría que ya no, Julieta, yo diría que ya cerráramos, creo que hemos cerrado muy compactamente. Y bueno, yo quisiera agradecerle a Miguel Augusto, a Carlos, a Rafael, a Eduardo y particularmente a todos los participantes y a ti como conductora, que eres una maravilla de conductora. Yo quisiera agradecerles a todo mundo su participación. La barra mexicana no puede quedarse callada en materia de libros de textos, y más cuando tiene una comisión de ciencia, cultura, educación y derecho. Pues qué bueno que la barra haga su aportación, su diálogo, qué bueno que pongamos los micrófonos a personas tan brillantes y tan destacadas como Miguel Augusto Castañeda, como Carlos Mancera, como Rafael Estrada Michel, como Eduardo Andere. Y bueno, quisiera que tuviéramos mucho más tiempo, pero yo creo que esto ya se puede ir juntando. Muchas gracias, Julieta, y muchas gracias a todos ustedes, y particularmente a quienes nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.